otra descripción inadecuada, lo quito, y si nada más quedaría como está el proyecto, que es en cuanto a la extensión de los efectos, 259, 260 y 269. El artículo 9, 259, 260 y 261 de la invalidez. Eso sería la extensión. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más, señores ministros? Tomamos la votación, si no hay más observaciones. Nada más de esto y después veríamos lo de la extensión respecto de los artículos propuestos. Ok, perfecto. Incluyendo el 58 y los 200 y tantos. Exactamente. Ok. Digamos del impugnado. Sí. Tome la votación, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto. Señor ministro Por la Cosío. validez del artículo 69 en su totalidad. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Leda. Con el proyecto. Señor ministro Pardo A Rodríguez. favor del proyecto. Señor ministro Peña Hernández. Por el proyecto. Señor ministro Medina. A favor del proyecto. Señor ministro Con Landa. el proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto en este punto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en declarar la invalidez del artículo 69, fracción quinta del Código Penal del Estado de México en la porción normativa que dice secuestro. En la inteligencia del que el señor ministro Cosío Díaz vota por la invalidez total de ese precepto. Muy bien. Muy bien, queda aprobada en esta parte con la votación que se nos ha señalado esta propuesta del proyecto. Y continuamos entonces con la extensión de los artículos. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente, por lo que se ha reconformado la estructura de esta acción de inconstitucionalidad, es de dividir en dos esta participación. Primero, antes que nada, expresar mi conformidad con la invalidez que corresponde a la porción normativa del artículo 58 del Código Penal del Estado de México, específicamente en la expresión secuestro, por las razones que ya el propio proyecto establece en el apartado correspondiente, que ahora, por su modificación, se integrará en un capítulo posterior. Por lo que hace a las restantes, en cuanto a esta facultad que le confiere la norma al Tribunal Pleno para declarar la nulidad por extensión de efectos de otras disposiciones, primero, antes que nada, quisiera decir que comparto el criterio, como lo he expresado en muchos otros asuntos, de que esta facultad deriva exclusivamente del contenido literal de la fracción 4 del artículo 41 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, y es que entonces esto solo opera, como lo hace particularmente en el artículo 58 al que me he referido, cuando la validez de una disposición surja por su dependencia con aquella otra que ha sido invalidada. De manera que si ha sido invalidada la norma número 69, trae por consecuencia la 58, y en eso estoy completamente de acuerdo. No así lo estoy en cuanto al resto de las normas que se consideran y que con acuciosidad la señora ministra ponente eligió del propio Código Penal, específicamente en donde se habla del secuestro. Me refiero en lo particular a la invalidez del artículo 9 en la porción normativa relativa al secuestro, y los artículos 259, 260, 261 y 262, todos del Estado de México. Primero, porque considero que la invalidez que se produciría por extensión no cabría en tanto ni el 9 en la parte que aquí se refiere el propio proyecto, como el 259 al 262, tengan una relación causa-efecto con la disposición que ha sido invalidada por este Tribunal Pleno con unanimidad de votos. Y lo digo muy en lo particular, ya concretamente en cuanto a una razón adicional. Estos artículos son producto legislativo anterior a la existencia de la ley general contra la cual se genera el estudio de competencia y que llevó a la invalidez previa. Es importante destacar que la reforma que nos sirve como referente tiene como fecha específica la de
octubre de 2010. Esto me facilita la explicación, 30 de noviembre de 2010, pues si consideramos que todos los artículos cuya validez extensiva existían antes de la reforma a la Ley General, difícilmente podríamos establecer que las razones invocadas para la primera invalidez prevalecieran, pues cuando se dictaron no carecía de competencia el Congreso para dictarlas. Pero más aún, los propios artículos transitorios de la Ley General, que como repito sirve de referente para establecer en términos constitucionales una zona vedada competencialmente a los Congresos de los Estados en materia de secuestro, previnieron, muy en lo particular, los artículos transitorios segundo y quinto, algo que hacer en relación con las normas que ya existían y que precisamente expresaban aspectos relacionados con el tema de secuestro que para entonces era competencia de los congresos locales. El artículo segundo habla acerca de los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del decreto que da lugar a la Ley General, y para ello establece que las normas anteriores se seguirán aplicando para la comisión de los hechos que les dieron origen, esto es, en cuanto a la comisión de los delitos y la ejecución de las penas, seguirían vigentes las disposiciones locales. Es en donde cobra una particular importancia la fecha en que cada una de estas disposiciones fue creada, todas estas antes del decreto que trajo al conocimiento de todos la Ley General de Secuestro. Y el quinto, que dice las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. De suerte, y en conclusión, con ello quiero decir, el legislador, cuando dio pauta para la existencia de estas disposiciones, tenía competencia, no devinieron inconstitucionales con la entrada en vigor de la Ley General, que nos sirve como referente competencial para tomar una decisión de invalidez, en tanto ya existía. Y por otra parte, la propia Ley General en sus transitorios, con toda precisión se refirió a qué hacer con estas normas. Y estas normas, dijo la ley, que nos sirve de referente competencial para tomar una decisión, que seguirían en vigor, pues regirían aquellos casos que hubieran sucedido con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma. De suerte de que si la extensión se quiere o se pretende hacer efectiva respecto de este tipo de normas, que por virtud del ámbito transitorio de la propia Ley General deben seguir existiendo, difícilmente encontraría una solución jurídica para considerarlas inválidas por extensión, en tanto la propia norma que nos sirve de referente les dio esa vigencia. Por ello yo estaría en contra de extender los efectos de todas estas normas, excepto el 58, que tiene una connotación a la que ya me referí con anterioridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Bueno, empiezo por lo que comentó el ministro Pérez Dayán. Yo me separaría también de ese criterio, así lo he hecho en todos los casos. Creo que el efecto no debe ser en automático, retroactivo, por todas las consideraciones que ha vertido el ministro y otras que yo he señalado en su oportunidad. Pero lo que me preocupa y quisiera señalarles es que en este apartado de extensión de la declaratoria de invalidez se amplía la invalidez a los artículos 259, 260, 261 y 262 del Código Penal del Estado. Si ustedes lo ven, el artículo 262 se refiere a un tipo especial. En la página 43 del proyecto se transcribe y en primer lugar está en un capítulo diferente al de secuestro, pero está en un capítulo diferente, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? el tipo penal es diferente.
Consecuentemente, yo pienso que esto debería eliminarse. Hago este comentario porque yo no me había pronunciado al respecto y quedamos que lo veríamos en efectos. Muchas gracias. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente. Yo quiero decir, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Entiendo que la señora ministra retiró el 262 a solicitud del ministro Medina Mora. Yo tenía exactamente el mismo problema que ahora plantea como duda el señor ministro Franco, porque efectivamente parece ser que eso no es secuestro, es un tipo penal diferente, el que él menciona. Y quiero decir por qué sí estoy de acuerdo. La razón por la que estamos declarando la invalidez del 69 en la parte del secuestro, luego la del 58, es básicamente porque lo que estamos sosteniendo es que no tiene competencia el Congreso del Estado de México para legislar así sobre la materia de secuestro. Creo entonces que cuando se establece que el noveno, el 259, el 260 y el 261 siguen utilizando la expresión secuestro, está haciendo o está manteniéndose la misma razón de invalidez, que es la incompetencia del Congreso del Estado. El tema que plantea el ministro Pérez Dayán, que es muy importante y muy delicado, yo entiendo que eso es o forma parte del tema de los efectos, que está en la página 44 del proyecto. Creo que precisamente el tema aquí es declarar la invalidez por la falta de competencia y regular en términos del artículo 41 de la ley reglamentaria las condiciones de aplicación de esos mismos preceptos. Si hay procesos iniciados, como él lo dice con razón, si hay otros terminados, en fin, cualquiera de las muchas contingencias que se pueden haber dado procesalmente respecto de esta condición, creo que eso se modula en la parte de los efectos, pero me parece a mí que lo que sí es inconstitucional es que esté haciendo la mención estos distintos preceptos al delito de secuestro. El artículo 9 dice, se califican como delitos graves para todos los efectos legales, me voy a la página 39 del proyecto, y dice, el de secuestro señalado por el 259. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estos delitos pueden permanecer? Entiendo que es por la condición de temporalidad, pero a mí me parece que la lógica es precisamente inversa. Declaremos la invalidez del precepto y luego modulemos sus efectos en términos del artículo 41, que es lo que nos autoriza el legislador. Yo por esas razones, habiendo eliminado el 262, la señora ministra, de su propuesta, estaré de acuerdo con el tema. Me reservo ahora para el tema de los efectos, que veremos cuando estemos en el tema precisamente que está señalado a partir de la página 44 del propio proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo, perdón. Señor ministro Pardo. Nada más para precisar, gracias. Sí, estamos ahorita discutiendo la extensión de la declaratoria de invalidez. Ese punto es el que estamos discutiendo, sí, porque de los efectos también voy a hacer una precisión. Entonces, en cuanto a la extensión de la declaratoria de invalidez, lo vuelvo a repetir, el artículo 58 está en función del criterio unánime de porque atiende un criterio material horizontal de invalidez. En cambio, los artículos, el 9, el 259, el 260 y el 261, se hace la extensión de la declaratoria de invalidez conforme al último precedente de este pleno, en el sentido que si los preceptos, que diversos preceptos de un código, una disposición impugnada tenían el mismo vicio de invalidez, también se tenía que declarar la invalidez por extensión al considerarse que tenían el mismo vicio de invalidez, nada más. En este caso tendrían el mismo vicio de invalidez y conforme a los precedentes es que estoy haciendo esta precisión. Nada más es la extensión de la declaratoria de invalidez. Habemos una mayoría, como también ya lo dije, que no compartimos la cuestión de que se puede hacer extensiva por compartir la misma, habemos una minoría, gracias. Habemos una minoría que no se puede hacer extensiva conforme a una interpretación del artículo constitucional en relación
a conceptos de invalidez, sino atendiendo exclusivamente al texto y a los criterios que este Pleno ya había formado. Pero somos minoría. La mayoría estableció que por el concepto, al tener el mismo concepto de invalidez, estaban afectos diversos artículos, también como consecuencia se declaraba su invalidez. Por eso hice esta división, y como lo refirió el ministro Cosío, y se lo agradezco al ministro Franco, el ministro Medina Mora sí ya me había dado una nota en donde me había precisado eliminar el artículo 262. Efectivamente se hizo esa transcripción del 262 que no tiene las características del delito de secuestro en específico, entonces se elimina, pero sigue subsistiendo la declaratoria de invalidez en los términos que está precisado en el proyecto en la página 47, que dice: se declara la invalidez de los artículos. Bueno, aquí hice una división. Se declara la invalidez de los artículos 69, fracción quinta y 58, en función de la unanimidad que tenemos por el criterio. Después, en el resolutivo tercero, es declaratoria de invalidez de los artículos 9, 259, 260 y 261, porque eso es por mayoría. Ese punto resolutivo es por mayoría. El segundo va a ser por unanimidad. Y después ya vamos a ver los efectos, que también voy a hacer una proposición en base al último precedente que tuvimos. Pero están siguiendo los precedentes, y lo que hice fue dividir votación, pero están siguiendo los precedentes. Luego, entonces, el artículo 262 no lo propone usted como invalidez. Ese no se está proponiendo. Y su mención en la página 43 resulta se suprimiría. que habrá que suprimir. Se suprimiría. Muy bien. 58. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. No estamos todavía en los resolutivos, pero por las aclaraciones que está haciendo ahorita la señora ministra, en el segundo resolutivo se dice: declara la invalidez de los artículos 69, quinta y 58 en las porciones que se refieren a secuestro. En este resolutivo solo debe de estar el 69 quinta, porque es el único reclamado. El 58 se está haciendo por extensión, aunque sea por razones distintas a los otros, debe de estar en el otro resolutivo, en el siguiente. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Alguien más? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo en este punto estaré a favor del proyecto por lo que hace a la extensión de invalidez que se establece respecto del artículo 58 del Código Penal impugnado, en la parte en la que se refiere precisamente o hace mención al delito de secuestro. Y esto, como lo señalaba la ministra ponente, con base en la jurisprudencia que establece como criterio para hacer extensiva la invalidez el material u horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquella, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser. En este caso, ambas normas regulan temas relativos a beneficios en cuanto a personas que han sido sentenciadas, y en esa medida me parece que es aplicable el criterio. Sin embargo, yo no comparto el siguiente apartado del proyecto, en donde se propone una invalidez extensiva a los artículos 9, 259, 260 y 261 del Código Penal impugnado. Y no lo comparto, insisto, porque para mí la circunstancia de que exista la misma razón de invalidez no podría sostener la invalidez extensiva, sino que se requiere, en términos constitucionales y legales, que una norma o la validez de una norma dependa de la otra. En esa medida yo no comparto la extensión por lo que hace, insisto, a estos preceptos, noveno y del 259 al 261, pero además sí quisiera llamar la atención de este Tribunal Pleno, porque estos preceptos desde luego fueron publicados con mucha anticipación
a la expedición de la ley general y a la reforma constitucional respectiva. Por otro lado, que no habría tampoco, o más bien habría que especificar, si el proyecto quedara como viene propuesto, los efectos de esa invalidez, porque como ustedes ya lo habrán visto, estos preceptos regulan el delito de secuestro a nivel local cuando la legislatura local tenía facultades para legislar en ese punto. Así es que yo, por lo que hace a la extensión de invalidez en cuanto a estos últimos preceptos, no lo compartiría. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Considero conveniente, ruego a ustedes me disculpen, volver a tomar la palabra, pues antes que nada agradeciendo al señor ministro Cosío la reflexión generada en función de mi intervención, procurando que esta misma pudiera trasladarse a un tema de efectos. Y es que me es importante expresar dos cosas en relación a esta importante aportación. Una primera, que tal cual se los expresé al leer el quinto transitorio de la ley que nos sirve de referente, esta con toda precisión dice: las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto. Es decir, estas disposiciones estaban vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto. Estas disposiciones eran anteriores, todas ellas no tienen como referente una fecha posterior al 30 de noviembre de 2010, son de 2004, quedaron automáticamente derogadas por el tercero de los propios transitorios de la ley, que así lo hizo con todas las que se opusieran. Y por eso dice, y aun cuando quedan derogadas, su vigencia seguirá manteniéndose para los delitos cometidos en cuanto al tiempo en que estaban vigentes. Sirve esta reflexión porque vamos a invalidar algo que ya no está vigente. Solo con eso yo quiero expresar, esto ya no está vigente. ¿Qué sucedió después? El legislador en 2011 introdujo una reforma que es la del 58 y luego en 2015 que es la del 69. Tanto la del 69, invalidada por sus propios méritos, que motivó esta acción de inconstitucionalidad, pues fue promulgada, me parece, en 2015, como la que le siguió de 2011 por extensión de efectos, que es la del 58, fueron posteriores. Pudiera decirse que con la mera promulgación de ese decreto, el Congreso del Estado de Jalisco validó algo que ya no tenía vigencia. Las otras disposiciones que aquí pretendemos invalidar por extensión ya no tienen ningún vigor en la actualidad porque cayeron con la ley general, más para su aplicación en los casos de delitos cometidos antes de entrar en vigor serían el derecho para aplicar. Por tanto, para mí no tiene ninguna vigencia. Si se pretendiera declarar una invalidez por extensión, declararíamos inválida una disposición que no es vigente en lo general, sino solo para los delitos cometidos antes de esta legislación. Si no se hace así y hay órdenes de aprehensión o procesos abiertos con motivo de estas conductas antes de 2010, ya no tendrían punibilidad alguna, pues se tendrían que regir por la ley general que entró en vigor tiempo después de la comisión del delito, esto es 30 de noviembre de 2010. También quiero aclarar, los días 12, 16, 17 y 19 de mayo, este Tribunal Pleno por mayoría determinó en la acción de inconstitucionalidad 6 de 2015 y su acumulada 7 de 2015 no hacer efectos extensivos de invalidez solo por adolecer del mismo vicio de inconstitucionalidad un precepto, sino solo cuando dependiera del que se declaraba inválido. Más el caso, por lo menos es solo referencia. Para mí los artículos ya no están en vigor, entraron en vigor con el decreto los artículos que ya revisamos, 69 y 58, que son posteriores a 2010, pero los de 2004, que son estos, ya no tienen ninguna vigencia. Declararíamos inválidos por extensión artículos que no tienen vigencia en lo general, más sí para los delitos que se cometieron en ese tiempo
y que la propia ley en sus transitorios les dio esa connotación. Esa era la aclaración, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayan. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo tenía una duda muy similar a la mencionada por el ministro Pardo, en el sentido de, bueno, sin duda los artículos 259, 260 y 261 en cuanto a la fecha de la modificación, la última modificación que tuvieron fue en el 2004, pensaba yo que se podía resolver en efectos, no en este apartado. Sin embargo, el artículo 58 en su primer párrafo tuvo su última modificación en el 2007. Si bien se podría decir que le sobrevino la inconstitucionalidad y de esa manera declarar la inconstitucionalidad, me parece que sí es algo que debe de quedar de cierta manera explícito, dadas las fechas de las modificaciones de estos artículos. También en la parte de los efectos, yo creo que la connotación de normas penales nos permite declarar o entrar a declarar la inconstitucionalidad de las normas, no obstante que ya estuvieran derogadas, porque efectivamente existen muchos procesos que pudieran estar afectados por la declaración o no de inconstitucionalidad que llegáramos a hacer de manera extensiva. En ese sentido, me parece que realmente serían aclaraciones al proyecto que hoy estamos analizando. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. De manera similar a las inquietudes que se han expresado aquí, a mí me parece que, aunque estamos todavía no en la discusión de efectos, es evidente que en el proyecto están esencial e íntimamente ligados la parte previa, en la que se refiere a la extensión de la declaratoria de invalidez y se hace la reflexión respectiva con la parte de efectos. En particular, a mí me hace reaccionar lo que se señala en el párrafo 76, que se refiere precisamente a la invalidez por extensión de ciertas normas, porque me parece que no ha lugar a lo afirmado en este párrafo, en el sentido de que deben ser inaplicados en los casos en que se hubieran usado como fundamento de cualquier decisión. Es obvio que puede haber decisiones válidas tomadas cuando este tipo estaba vigente en lo local y que por consecuencia no podemos darle efectos a una inaplicación de todos los casos en los que se hubiera usado como fundamento de cualquier decisión. En todo caso, como ha quedado claramente expresado por otros compañeros, solamente aquellas que hubieran tenido como base hechos ocurridos después del 30 de noviembre de 2010, cuando se publicó la Ley General. Asimismo, por otro lado, discrepo también de lo aseverado en que los asuntos en que se hubiera aplicado las normas invalidadas deberá aplicarse en su lugar la regulación respectiva prevista en la Ley General, siempre y cuando sea más benéfica para el afectado. Porque me parece que por mandato constitucional las únicas normas aplicables son las de la Ley General, sean o no más benéficas. Y en ese sentido, yo no estaría en contra de declarar como efecto la invalidez del 58, 259, 260, 261, pero no con este matiz de que deben ser inaplicadas en todos los casos. Yo creo que solamente aquellos en los cuales se haya realizado en su caso una aplicación posterior al 30 de noviembre de 2010 y ciertamente no en la consideración de si es o no o más benéfica, porque la Ley General no hace esta distinción. Es en lo que hace el noveno, obviamente lo que se refiere en el proyecto, no ya en los efectos al 262, pues tampoco tendría que sobrevivir pues a la extensión de declaratoria de invalidez con respecto a esta porción normativa del noveno. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Si ustedes quieren, por favor, ahorita nos limitaríamos a saber si estamos de acuerdo en que se haga la invalidez por extensión. Y bueno, desde luego, algunos de ustedes, como el señor ministro Medina Mora, se han pronunciado respecto de la forma o efectos que debe tener esta invalidez. Entiendo por lo que dijo el señor ministro Medina Mora que está de acuerdo con que se declare la invalidez
de estos artículos por extensión, más allá del efecto que pudieran tener. En este sentido, seguiríamos con la cuestión, por el momento, de saber si se aprueba la propuesta en el sentido de hacer la invalidez por extensión de los artículos que se proponen, desde luego ya no el 262, que la señora ministra ya nos señaló que no está formando parte del proyecto. ¿Quería hablar, señora ministra? Y nada más para precisar, en relación a la extensión de las normas, los efectos va a ser con posterioridad. Exactamente. A la extensión de la declaración, que es lo que está surgiendo, cuestionándose. En primer lugar, el proyecto, yo no comparto esa declaratoria, pero lo estoy haciendo conforme a los precedentes y concretamente respecto también de delitos de secuestro. Ahora, el artículo 3º de transitorio de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia nos dice que se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. No estamos analizando si está en oposición o no a lo que dice la ley. Estamos analizando si son competentes para emitir esas disposiciones. No es quedaron derogados automáticamente en virtud del transitorio, porque el transitorio 3º dice se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Tendríamos que ver si esas disposiciones, aunque hablen de secuestro y que es incompetencia del legislativo, se opone o no. Si se opone a la ley general, entonces sí estaría derogada, pero estamos en un paso antes, ¿sí? Estamos analizando las leyes con relación a que es incompetente el Congreso para legislar en materia de secuestro, punto, hasta ahí. Y no podemos decir que automáticamente quedaron derogadas esas disposiciones, porque para eso tendríamos que ver si se oponen o no al decreto que estableció la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. A ver, lo que ya estamos analizando en este momento es si se hace o no extensiva la invalidez respecto a los artículos 9, 259 y 260 y 261. Estos artículos lo que están estableciendo es ciertas determinaciones en cuanto a la determinación de si es grave o no el delito de secuestro en algunos casos. El señor ministro Pérez Dayán, a quien agradezco que me haya a favor de haber mandado esta parte de la ley general, que es donde se contemplan los transitorios, que creo que de ahí viene un poquito la idea si aplicamos o no la invalidez extensiva. El fundamento o que él, y creo que de alguna manera el ministro Pardo también determinan, es el 3º de la ley general. Dice, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Y luego nos dice además el 2º, los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. Y el 5º dice, las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Federal como en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Entonces, punto número 1, la ministra Piña ahorita acababa de decir, no estamos analizando si hay o no oposición entre estas normas y las normas establecidas por la ley general.
Eso no se ha hecho ningún estudio ni ninguna determinación. Simplemente por competencia estamos determinando si el Congreso de la Unión tiene o no, del Congreso local tiene o no competencia para legislar en materia de secuestro, y se llegó a la conclusión de que no la tenía. Entonces, como estas normas contienen cierta regulación en materia de secuestro, se dice por extensión, pues tampoco deben establecerse y debe declararse la invalidez en la parte proporcional que corresponda por falta de competencia. Entonces, nos dice el ministro Pérez Dayán, ya están derogadas en cuanto entró la ley, la ley general. Bueno, no podríamos saber si están exactamente derogadas en cuanto a oposición, pero sí podemos decir, por extensión, sí se puede hacer la invalidez en virtud de que no hay competencia del Congreso local para legislar en esta materia. Ahora, podría haber disposiciones que eventualmente estén en contra del código de la ley general y que para esos efectos pudieran estimarse derogadas. Sin embargo, los propios transitorios, el segundo y el tercero, le están dando vigencia a todas aquellas disposiciones que ya han sido aplicadas o bien que correspondieron a hechos que se dieron durante su vigencia. Entonces, aun cuando estuvieran derogadas por oposición, que no es nuestra materia de análisis, de todas maneras pueden aplicarse, es decir, no es una derogación total de la norma, es decir, la norma en cuanto entró en vigor esto se acabó, no, tiene ciertos requisitos, primero que haya oposición y segundo que se hayan aplicado con posterioridad a la entrada en vigor del decreto. Entonces, por lo que hace a las que están derogadas por oposición, no es nuestra materia de análisis. Y por aquellas que de alguna manera se aplicaron antes de la entrada en vigor de la ley general, pues pueden existir. Entonces, y esas tampoco están derogadas porque la propia ley está determinando que continuarán en su aplicación mientras los procesos estén vivos. Entonces, por esa razón, si en este momento, por extensión, al determinar que por falta de competencia, que no por oposición, se llega a la conclusión de que el Congreso local no tenía esta facultad, no importa que hayan sido anteriores, lo único que se está determinando en esto es, bueno, la extensión es, para mi gusto, hacer coherente el sistema en el cual se está aplicando la ley que ahora se combate. Y la manera de hacerlo coherente es precisamente determinando si esa regulación era o no competencia de quien lo emitió, independientemente de que haya sido anterior o no. Simple y sencillamente en este momento ya esa legislación no puede aplicarse por falta de competencia de quien la emitió, aun cuando hubiera sido su emisión anterior. Entonces, por esa razón, a mí me parece que sí se debería de hacer la aclaración. Me parece muy pertinente que se aclarara lo de los transitorios, para no dar lugar a duda. O sea, en el transitorio están manejando dos cosas, oposición y por otro lado la permanencia de la vigencia de estas normas si es que se aplicaron a hechos anteriores. Bueno, pues primero no estamos analizando oposición y segundo, la permanencia en la vigencia de estas normas pues hace posible que conforme a lo analizado en esta acción de inconstitucionalidad, por extensión se pueda declarar aquellas, ¿cuáles? Las que queden vigentes, ya sea a través de procedimiento o porque no existe oposición. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Sí, únicamente para manifestarme en el sentido que lo ha señalado la ministra Luna, yo creo que sí será importante, y la solicitud a la ministra ponente es de que se aclare esto en la parte de la ejecutoria, porque eso daría muchísimo mayor claridad al proyecto, el decir que no pasó desapercibido este pleno, claro, que existe ese régimen transitorio que va a tener sus propias consecuencias jurídicas y que creo que sería muy pertinente que se aclare. Gracias. Muy brevemente, señor presidente. Es que hay dos caminos para llegar, uno a este mismo punto. Es decir, lo que tenemos es un problema muy complejo por la transitoriedad de estas disposiciones. Lo que dispara el problema, me parece, es la existencia de procesos iniciados con las normas locales. Hay secuestros que se cometieron
bajo la vigencia de las normas locales y que se han aplicado esas normas a esas conductas. Entonces hay una propuesta que dice, imaginemos que esas normas no son o no han sido derogadas, que esas normas están en vigor, consecuentemente no las declaremos inconstitucionales para efectos de que se puedan seguir regulando esas conductas hasta su dictado con sentencia. Esta es una posibilidad. Hay otra posición, lo había expresado yo también, y muy parecido a lo que hizo ahora la ministra Luna Ramos, es los actores vinieron a que nosotros les digamos si hay inconstitucionalidad o no hay inconstitucionalidad. Eso es a lo que vinieron. Ya les dijimos que con el 69 sí hay una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no es competente la legislatura del Estado. Esto nos lleva a que el 90, el 58, el 259, el 260 y el 261 tengan el mismo vicio, sí o no. Pues sí, tan son incompetentes para regular el 69 como el resto de los temas que tienen que ver. ¿Cuál es entonces la solución que se está dando? Extendamos los efectos, declaremos no solo el 69, sino todos los que hemos mencionado en la misma condición y de acuerdo con la facultad que nos da la fracción cuarta, el artículo 41, donde nosotros podemos precisar los efectos de aplicación, no los efectos de extensión, que son dos cosas distintas, digamos, ¿qué acontece con esas disposiciones? A mí me parece que esto es mucho más pulcro. ¿Por qué es más pulcro? Porque vienen por un juicio de constitucionalidad, referimos un juicio de constitucionalidad y nosotros en esa condición de los efectos les decimos, ahora bien, esos preceptos que se declararon inconstitucionales porque lo son por una razón de incompetencia se pueden seguir aplicando. ¿Por qué se pueden seguir aplicando? Porque son respecto de preceptos o de procesos, que han iniciado en los cuales se está aplicando. Me parece, insisto, que estamos las dos posiciones tratando de resolver un mismo problema de transitoriedad, pero esta es una posición más limpia. La otra sí, y le doy toda la razón a la ministra Luna cuando dice, nosotros aquí vamos a calificar cuáles son las normas que se oponen y por razón de oposición las vamos a considerar derogadas, pues eso no me parece que sea un juicio de la competencia de nosotros. Nosotros hacemos juicios de inconstitucionalidad, en este caso inconstitucionalidad sobrevenida, pero no juicios de derogación, sino juicios de invalidez, que creo que sí es una determinación muy importante. En consecuencia, me parece que, y así votaré yo, estaré de acuerdo, ya lo hicimos por el 69, por el 50, el 90, etcétera, todos los que van por extensión, y en la parte de los efectos, es decir, ahora bien, estas disposiciones tendrán que seguirse aplicando. Esto lo hemos hecho, sí, muchas veces en materia electoral, en otras condiciones donde a pesar de que reconocemos un vicio, sabemos que tenemos que seguir haciendo cosas, déjenme llamarlo así, con estas disposiciones, porque esas disposiciones regulan procesos que ya están iniciados y precisamente ahí sí le dan la completitud a todo este mismo sistema. Yo por estas razones estaré básicamente de acuerdo con el proyecto, entendiendo que hay otra posición distinta que apela más, digamos, a la vía derogatoria, que yo creo que sí no nos corresponde a nosotros realizar en este caso. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer una muy respetuosa y atenta solicitud, si el Tribunal Pleno lo tuviera bien, que pudiéramos votar el tema exclusivamente de la extensión de la invalidez y dejáramos para una discusión posterior, que ya hay muchos elementos que se han aportado, lo relativo a los efectos de la invalidez que se decreta, tanto la directa como la extensiva, porque me parece que sí son temas sumamente delicados y valdría la pena hacer esta división. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor ministro, yo quisiera señalar que estoy de acuerdo con la propuesta porque, como lo señalaba la señora ministra Piña, llegar a la cuestión de si están derogados o no, primero habría que presuponer que tenía competencia la autoridad para emitirlos. Claro, el señor ministro Pardo dice los emitieron antes que eso, pero de cualquier manera la cuestión de la competencia nos llevaría, una vez que la norma tuviera un valor en cuanto a que fue emitido por autoridad competente, ir a ver si está derogada, si esta cuestión es una cuestión de derogación o de invalidez porque la norma lo plantea como derogación, sería un tema totalmente distinto, pero posterior a aquel en que se plantea el problema de competencia. Primero, y como lo hemos hecho además en los innumerables precedentes que tenemos, siempre se ha señalado que no hay competencia para emitir esto, porque esta competencia, una vez determinada por la Constitución y la Ley General,
le corresponde a la Federación. En ese sentido, yo coincido con el proyecto en cuanto a la extensión de la invalidez, porque tienen el mismo vicio de competencia que el impugnado. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente, y nuevamente ruego su comprensión. Evidentemente aquí se han dado muchas y variadas respuestas a cómo tratar ello. Si el Tribunal Pleno decidiera finalmente dar esta invalidez por extensión y en un capítulo de efectos buscara precisar exactamente en dónde van a incidir, estaríamos haciendo exactamente lo que ya hizo la Ley General que nos sirve de referente, pues en sus transitorios dijo qué pasaba con esas normas, con el riesgo de que este Tribunal Pleno dijera algo diferente que lo que dijo el legislador. Creo constitucionalmente correcto que una ley general como la que estamos tomando como referente sea la que en su régimen transitorio hubiere dicho qué hacer con las normas que, como estas, que no fueron cuestionadas en la acción de inconstitucionalidad, lo que sucedería en su aplicación. Ya lo hizo el Congreso de la Unión por virtud de la competencia que la Constitución le entregó para expedir la Ley General en materia de secuestro, dijo qué pasaba con estas normas y ahí está. Si nosotros las declaramos inválidas y les damos un efecto, me temo correríamos el riesgo de poner algo diferente que lo que ya se dijo. Y si no ponemos algo diferente, no habría ninguna razón de pronunciarse porque ya está puesto en la propia ley. Para eso, precisamente, existe un régimen transitorio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a votar entonces, a tomar la votación. Nada más para cerrar, precisamente se tomó en el proyecto el esquema de determinar que eran inválidas por extensión al tener el mismo concepto. Y en los efectos, que ya es un punto que no se ha aclarado, que no hemos discutido, se está diciendo que se actuará en efecto esa invalidez a la entrada en vigor de la Ley General en materia de secuestro y deberá retrotraerse a la fecha en que ésta comenzó a surtir efectos, esto es el 28 de febrero de 2011, porque precisamente se tomó ese esquema. Son inválidas porque tienen el mismo vicio. Ahora vamos a ver los efectos. Y yo parto que no hay derogación de esas normas, no podemos decir que estamos analizando normas derogadas, porque incluso fueron motivo de reformas. Y la derogación está prevista a una condición muy específica, que es oposición. Entonces, se tomó el esquema que se ha hecho además en todos los precedentes, así se ha hecho en todos los precedentes, se hace la declaratoria por extensión por tener el mismo vicio, punto. Y después, en los efectos, es lo que se analiza, que es a la siguiente parte donde vamos a entrar. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Sí, claro, señor presidente. No fueron efecto de reforma estas disposiciones que se buscan ser extensivas, todas son de 2004. No, la que se impugnó, la 60. Muy bien, bueno, vamos a tomar la votación. La del que se impugnó. A tomar la votación, sí, como se propone en el proyecto, por extensión, cualquiera que sea el motivo que se considere, se puede declarar la invalidez de los artículos 9 en una porción normativa concreta que habla de secuestro, los artículos 259, 260 y 261 del Código Penal del Estado de México. 58. Y el 58 también, porque estaba... El 58, bueno, no. Sí, la razón ya está aceptada. Por el mismo que se había planteado, como le planteé yo a la señora ministra, que se incluyera como parte de la extensión de invalidez. Sí, entonces, en ese sentido, respecto de esos 5 artículos. Gracias. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro De acuerdo con los 5. Señor Luna Ramos. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, como viene planteado. Nada más le preguntaría a la ministra si le va a agregar algo de los transitorios de la Ley General o no. Con mucho gusto, porque además yo voto en contra de esa parte. Perfecto. Con mucho gusto lo haré. Perfecto. Sí, gracias, señor presidente. Yo estoy con el proyecto. Señor ministro Pan González. Esta parte con el proyecto. Señor Saldívar Leo de la Rea. Yo también estoy con el proyecto, nada más hasta donde yo entendí, este tema de los transitorios lo íbamos a ver en
en efectos para poder salvar ya esta invalidez, según había yo entendido. No, ¿hago la aclaración? Sí, A ver, lo que pasa es esto, se está invalidando por extensión porque no hay competencia por parte del Congreso local para emitir algunas cuestiones relacionadas con el delito de secuestro en los otros artículos. Entonces, lo que decía el ministro Pérez Dayán y el ministro Pardo es: no podemos declarar la invalidez por extensión de artículos que están derogados de acuerdo a los transitorios de la Ley General de secuestros. Entonces, lo que nosotros leímos de los transitorios es: no, los transitorios están teniendo por derogados cuando se opongan a la ley general, y además están dejando la vigencia de estos artículos cuando se hayan aplicado en procedimientos que todavía no están concluidos. Entonces, lo que se está diciendo aquí es: no obstante que pudiera estimarse conforme a la ley que estos artículos están derogados, no están totalmente derogados, porque aquí no se hizo análisis de oposición de las normas con la ley general. Entonces, no se hizo ese análisis, el único que se hizo fue de competencia. Y además, el segundo y el quinto transitorio están determinando que aun cuando se opongan, se aplican esos mismos artículos a los procedimientos iniciados. Entonces, no hay una derogación de las normas. Por tanto, sí se pueden invalidar por extensión para aquellos donde no haya una derogación total. Simplemente por eso preguntaba si se iba a hacer esta aclaración, pero esta no es en efectos, esta es para determinar por qué sí procede la derogación por extensión. Los efectos son ya de toda la invalidez que se da, tanto del artículo impugnado como de los artículos por extensión, el capítulo que todavía no discutimos. Pero por eso preguntaba si lo agregaría, y la señora ministra Peña dice que esa parte se la agrega, pero nada más para decir, no están derogadas, aunque en el transitorio de la ley general pudiera pensarse que hay cierta derogación. Nada más dar las razones por las que no, y por tanto da lugar a la invalidez extensiva. Gracias, señor ministro. Pero, presidente, yo había entendido que esto se iba a dejar para efectos, porque entonces faltaría esta discusión. A ver, las normas sí están derogadas. Lo que sucede es que el régimen transitorio del quinto establece que seguirán vigentes para aquellos asuntos en que se aplicaron anteriormente. El proyecto está hecho conforme a los precedentes. En los precedentes nunca habíamos hecho esta distinción sutil que creo que es necesaria, y que yo suscribiría la opinión que había dado anteriormente el ministro Medina Mora, que tiene que ver con los efectos, es decir, se aplicarán a partir de que entró en vigor la ley general, pero seguirán vigentes con aquellos procedimientos establecidos con anterioridad. Pero yo había entendido que esto lo íbamos a analizar en efectos, porque de lo contrario creo que tendríamos que tener una discusión. Yo no me había pronunciado porque se había dicho votemos solamente por la invalidez. Yo estoy de acuerdo con la invalidez, pero los efectos creo que sí tendríamos que ponderar los argumentos del ministro Pérez Dayán, del ministro Medina Mora, los de la misma ministra Luna Ramos, para ver qué efecto le vamos a dar a esa invalidez. Entonces, yo estaría con el proyecto tal como está. Si se agregara algo más, pues me esperaría para ver en qué términos está, a efecto de que estuviera el engrose. Gracias, presidente. A ver, el proyecto lo propone por cuestión de competencia. Esa es la propuesta del proyecto, porque se considera, como en los precedentes que hemos resuelto, que no se tiene competencia para la materia de secuestro, porque ya no le corresponde a los estados legislar al respecto. Esa es la propuesta. Es cierto, se está pensando en la posibilidad de que estos artículos hayan sido derogados por la disposición transitoria de la ley general. Sin embargo, la propuesta, y esa sería la forma en que se pudiera votar, no sé si inclusive se pudiera llegar a la invalidez por competencia, y quienes disintieran de ello, que es la propuesta, pudieran pensar que hay una invalidez porque están derogados o porque se han considerado derogados.
porque si ya consideramos por mayoría que están derogados por competencia, ya no se puede hacer o ya no se podría hacer, según mi opinión, el análisis de si están derogados o no están derogados. Ya los declaramos inválidos por falta de competencia. Pero yo creo que si continuáramos con esta discusión, entonces interrumpiríamos esta votación que habíamos iniciado para seguir viendo este punto y poder tomar ya una votación sobre si la invalidez de las normas se hace como lo propone el proyecto por cuestión de competencia, o hay quienes consideran que las normas ya no existen o están fuera del ámbito jurídico porque han sido derogadas por los transitorios de la ley general. Entonces, señor secretario, no tomamos ahorita la votación, vamos a continuar con la discusión de este punto. Señora ministra Luna. Señor, yo nada más, si quería continuar con la votación, decirle que yo haría un voto concurrente y que quedara el proyecto como está, no tengo inconveniente, ¿eh? Pero sí es importante escuchar a quienes consideran que esto es una cuestión de derogación de la norma, que como lo dije hace un momento, desde mi punto de vista resulta innecesario, porque si no hay competencia, pues ya no hay norma que derogar. Señora ministra Piña. Nada más una presión que creo que sí es importante, el artículo 259 que estamos haciendo por extensión y que establece el delito de secuestro, sí fue reformado en 2011 en uno de sus párrafos en cuanto a una pena. Fue reformado el 2 de septiembre de 2011. La ley general entró en vigor el 28 de febrero de 2011. Es decir, sí fueron tuvieron reformas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, lo que implica en principio si se podría pensar que por sí mismo estuvieron derogados o no, o si se reformó. Yo sostendría el proyecto, aunque voto en contra, en el sentido que en este momento estamos declarando invalidez por extensión y ya lo veríamos en los efectos. Okay. Pero lo que diga la mayoría, porque yo ahí voto en contra. Está de acuerdo. Retomemos entonces la votación. Empiece de nuevo con la votación. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro La Cusillos. invalidez de los 5 preceptos por extensión. Señor ministro Luna Ramos. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Perdón, nada más me voy a apartar del 262, que es un delito distinto al secuestro. Ya lo ¿Ya lo quitó. quitó? Perdón. Entonces estoy con el proyecto. En todo caso, voto concurrente, dependiendo cómo quede. Señor ministro Franco González. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto solo por hacer extensiva la invalidez al artículo 58 y en contra de la invalidez extensiva al 9º y del 259 al 261. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto únicamente en cuanto a ser extensiva al artículo 58 del Código Penal del Estado de México y en contra de la declaración de invalidez por extensión de los artículos 9, 259, 260 y 261 del Código Penal del Estado de México. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto por la invalidez de los 5 preceptos. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Por la invalidez del artículo 58, no así por la del 9, 259, 260 y 261. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Por la invalidez de los 5 artículos. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos por lo que se refiere a la invalidez del artículo 58 en la porción normativa que señala secuestro y mayoría de 8 votos por lo que se refiere al artículo 9 en la porción normativa que refiere a secuestro y la invalidez total de los artículos 259, 260 y 261 con voto en contra de los señores ministros Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Pérez Dayán. Muy bien, entonces en esta parte del proyecto, en cuanto a la invalidez por extensión, quedan aprobados esta propuesta con las votaciones con que se nos ha dado cuenta y continuaremos en la próxima sesión ordinaria, el próximo jueves, a la hora acostumbrada en este recinto, para ver los efectos y sus detalles
respecto de estos artículos y su aplicación. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia esta acción de inconstitucionalidad número 2/2016, la impugnación que realiza la Procuraduría General de la República en contra del Código Penal de la entidad federativa Estado de México, específicamente en su artículo 69, fracción quinta, que tiene vinculación con la figura, con el delito del secuestro, una situación importante que lleva al estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de este artículo 69, fracción quinta, y también a otros artículos que están vinculados, relacionados en este aspecto, y que son fundamentalmente el artículo 9, artículo 58, artículo 259, 260 y 261 del Código Penal de aquella entidad federativa Estado de México, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza la votación correspondiente y determina la invalidez de estos artículos. En primer término, específicamente el artículo 69, fracción quinta, y posteriormente por una extensión de la invalidez de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la ley reglamentaria, del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, se determina la invalidez de los artículos 9, 58, 259, 260 y 261 del Código Penal del Estado de México. El Pleno continuará con el estudio de este asunto, de esta acción de inconstitucionalidad número 2/2016, para determinar lo conducente respecto de los efectos de esta invalidez de los artículos que hemos señalado. Eso es lo que continuará en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, y con el antecedente de esta sesión ordinaria, donde se aplican aspectos importantes respecto de la oportunidad. Este es uno de los elementos importantes en el debate de esta sesión, y también la determinación de la invalidez de los artículos que hemos comentado, los efectos para la siguiente sesión ordinaria, y agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. Euromax Selección, lo mejor de la semana. Hoy con ustedes, Carlos Maconi. Es un placer y un privilegio acompañarlos durante esta edición de Euromax. Muchas gracias por su sintonía. Me parece que van a disfrutar de los temas que cubriremos durante la próxima media hora, y por eso aquí les tengo un adelanto. Rostros deslumbrantes. Hablamos con la maquilladora de las grandes estrellas. Paladares exquisitos. El mejor restaurante del mundo está en Italia. Construcciones icónicas. Conocemos una iglesia en Leipzig con proyección internacional. El maquillaje tal y como lo conocemos hoy día no siempre ha sido así. A algunas chicas les encanta tanto que no salen de la casa sin estar producidas de pies a cabeza. Pero en algunas culturas han sido los guerreros más valientes quienes llevan las decoraciones faciales más estrambóticas. La historia y la evolución del maquillaje es muy interesante. Lisa Eldridge es una experta maquilladora quien ha tenido como clientes a algunas de las más importantes estrellas de Hollywood. Ella recientemente publicó este libro que gira en torno a la historia del maquillaje. De inmediato la conocemos. Son iconos de la gran pantalla y sus rostros han quedado grabados en el imaginario colectivo. La raya de ojos perfecta o el sensual carmín de labios. Pero, ¿son los rasgos faciales o el maquillaje el que hace inconfundibles estos rostros?
¿Qué opinan las personas responsables de transformar a actrices, músicos y artistas en estrellas y divas del celuloide? Muchas veces la gente me pregunta cómo es trabajar con superestrellas. Y siempre les digo que cuando yo llego, suelen estar en bata, tienen el pelo mojado, la cara lavada y están un poco cansadas. O sea que no se parecen a esos grandes iconos. Son simplemente gente normal a la que voy a maquillar. Y a veces cuando ya están maquilladas y peinadas, se han puesto el vestido, las joyas, los zapatos de tacón y están a punto de pisar la alfombra roja, entonces incluso yo tengo esa reacción de decir, ah, es esa persona. Lisa Eldridge también es una estrella del maquillaje. Trabaja en el ramo desde hace 20 años asesorando a grandes marcas en el desarrollo de productos. Actualmente es directora creativa de Lancôme. Maquilla en campañas publicitarias, desfiles, revistas o a estrellas como Victoria Beckham, Kate Winslet o Emma Watson. Su centro creativo es su estudio londinense, la llamada Casa de Eldridge. Para la maquilladora es un sueño de la infancia hecho realidad. Cuando cumplí 13 años, me regalaron un libro sobre maquillaje de teatro, un libro de los años 60. Un actor de Broadway de la época se maquilló caracterizando diferentes personajes. Cuando vi el libro me impactó mucho y pensé que era posible convertir eso en una profesión. Me compré los pinceles y todo lo que necesitaba y empecé a maquillar en las obras teatrales de la escuela. Recuerdo que les decía a mis profesores que ya no me hacía falta estudiar matemáticas porque iba a ser maquilladora. Claro que no me tomaban muy en serio. En 2008, Eldridge abrió su propio canal de tutoriales en YouTube. Fue una de las primeras maquilladoras en dar ese paso. Con su estilo desenfadado y su valor para mostrarse al natural, incluso resacosa, se ganó seguidores en todo el mundo y se hizo conocida más allá del mundo profesional de la belleza. Creo que los tutoriales de maquillaje son tan populares porque antes solo las revistas informaban sobre cómo maquillarse. Y eso en 2 dimensiones. Aplique la sombra en el párpado, difumínela y haga una curva. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Hoy tiene más de 1 millón de seguidores solo en YouTube y su canal ha superado las 125 millones de visitas. A Lisa Eldridge le satisface su labor con los tutoriales y no quiere prescindir de ello por mucho trabajo que tenga. Siempre trabajé para grandes marcas y tenía presupuestos generosos para que todo pareciera perfecto. Pero en YouTube veía a esas chicas, las verdaderas consumidoras, sentadas en la cama de su habitación grabándose y diciendo, miren, la publicidad de este producto dice que triplica la longitud de las pestañas, pero así es como me queda a mí. Pensé que eso era muy punk. Para Eldridge, el maquillaje es más que moda y está ligado a la historia cultural. Sus conocimientos sobre el tema los plasmó en su primer libro, Face Paint, publicado recientemente. El maquillaje existe desde los principios de la humanidad. Originariamente tenía una función protectora, denotaba la pertenencia a una tribu y asustaba al enemigo. Era un ritual. Face Paint, pintura facial, es otro aspecto del universo del maquillaje de Lisa Eldridge. Desde el antiguo Egipto hasta la actualidad relata la historia del maquillaje en el mundo. Las redes sociales han tenido un gran impacto en el maquillaje. Yo lo comparo a los orígenes de Hollywood. Al principio las mujeres no llevaban maquillaje. Era para unas pocas privilegiadas, pero no para las masas. Después llegó la era del cine mudo y de repente las mujeres normales querían parecerse a las estrellas del cine. Los pioneros desarrollaron barras de labio a 10 centavos. Allí se cruzó una frontera y se pasó de las mujeres respetables no llevan maquillaje a las mujeres se maquillan y les encanta. Ahora estamos viviendo un cambio similar. Efectivamente, las ventas han aumentado considerablemente en la última década. El negocio del maquillaje funciona, en parte gracias a mujeres como Lisa Eldridge. La asistencia a iglesias y a servicios religiosos ha ido en constante declive durante años.
Por eso es que muchas iglesias alrededor del mundo están siendo reutilizadas como galerías de arte, bibliotecas, hogares de lujo, oficinas y hasta restaurantes. Y por eso mismo nos ha sorprendido enterarnos de una nueva iglesia que recientemente fue construida en Leipzig, Alemania. Pero esta no es una iglesia común y corriente. La estructura ha sido nominada como parte del World Architecture Festival. Nos enteramos por qué con nuestro próximo reportaje. La Iglesia Católica de la Santísima Trinidad es una de las atracciones del casco antiguo de Leipzig. Su torre alcanza los 50 metros. El arquitecto responsable es Benedikt Schulz. Él y su hermano se encargaron del concepto y su ejecución. Hoy en día es poco frecuente construir iglesias en las ciudades. Las obras se prolongaron 2 años. El objetivo de los arquitectos era crear un monumento capaz de integrarse en la región. Por ello, en la fachada del edificio se empleó la llamada roca volcánica pórfido, de color rojizo, estableciendo un puente entre la región y su tradición. Un detalle que al parecer tiene una buena acogida en el jurado. Esta roca es la misma utilizada en los edificios públicos de Leipzig, como el Museo Grassi y la antigua municipalidad, pero también en la Basílica del Monasterio de Wechselburg, que representa el origen del catolicismo en la región. La Iglesia de Santa Trinidad es la mayor iglesia construida en la Alemania reunificada. Mientras muchas congregaciones tratan de frenar la pérdida de fieles, la congregación de Leipzig cuenta con 5.000 miembros. Según el preboste Grego Aguile, el número aumentará aún más con el nuevo templo. Desde la arquitectura se invita a los peatones a entrar en contacto con los espacios abiertos que conducen a la casa parroquial, con sus ventanas que ofrecen una gran transparencia hacia el interior del edificio. Son varios intentos de atraer a las personas a través de la arquitectura. Vengan, son bienvenidos. Además de la Iglesia de Santa Trinidad de Leipzig, otros 3 edificios alemanes están entre los finalistas del World Architecture Festival. El Instituto Helmholtz de Ulm, el nuevo estacionamiento del aeropuerto de Hamburgo o la escuela del barrio de Bergedorf, también en Hamburgo. Si bien la sostenibilidad juega un rol en todos los edificios alemanes, la Iglesia de la Santa Trinidad de Leipzig lo supera a todos. La calefacción es geotérmica y cuenta con paneles fotovoltaicos. Sin embargo, para el World Architecture Festival, el cuidado de los recursos no es el único factor relevante. La forma de la iglesia es espectacular en su orientación a lo largo de la calle. También el material de la fachada, la relación entre las superficies abiertas y cerradas y su localización en la ciudad son extraordinarias. Es lo que se busca en el contexto internacional. Entre las nominaciones al World Architecture Festival también hay otros edificios. Por ejemplo, en la categoría Cultura está la Biblioteca DOC 1 de la ciudad danesa de Aarhus. La transparencia del Centro para el Tratamiento del Cáncer Maggie de Manchester compite en la categoría Salud. En la categoría Hoteles y Ocio llama la atención el Hotel Nakara en Francia. Todos tienen buenas posibilidades de convertirse en edificio del año. Y la Iglesia de Leipzig compite sin duda al mismo nivel. La iglesia puede ser un modelo de cómo revivir ciertos barrios. Este lugar estaba abandonado en la ciudad. Una estrategia es no sacar el máximo provecho comercial de un terreno bien ubicado, sino más bien de ponerlo a disposición de la comunidad. A mediados de noviembre se sabrá quién es el ganador del World Architecture Festival y si la apuesta de los arquitectos alemanes es bendecida también por un jurado internacional. La revista británica Restaurant Magazine ha publicado su lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y la hostería francescana en Módena, Italia, se encuentra en la cúspide de esa lista. El famoso chef Massimo Bottura y su equipo de trabajo internacional consistentemente han elevado el nivel para restaurantes de alta cocina. Les prestamos una visita y aquí está el reportaje.
Vaya, se me cayó un pastel de limón. Así se llama este plato. El restaurante Hostería Francescana no solo destaca por los nombres de sus guisos, también ha sido premiado por la calidad de sus extraordinarias creaciones. El local, de apariencia modesta, se esconde en un callejón de la ciudad de Módena, al norte de Italia. El chef es Massimo Bottura, para quien el galardón es una muestra de reconocimiento. Es muy importante para Módena, para la región Emilia-Romagna y para Italia. Por fin se sabrá que la cocina italiana no se limita a pizza y pasta y que tiene mucho más que ofrecer. La receta del éxito del restaurante es combinar ingredientes tradicionales y regionales, pero de forma novedosa. Un ejemplo: lenguado en salsa de tomate y aceitunas, alcaparras y ralladura de limón adornado con láminas de sal, para resaltar la estrecha relación entre Italia y el mar Mediterráneo. Transformamos mi pasión en bocados comestibles. Y esta pasión se interpreta desde una perspectiva contemporánea. Estamos rodeados de un pasado de siglos de antigüedad. El resultado es una cocina que cuestiona el pasado, pero no de manera nostálgica, sino intentando llevar nuestro pasado al futuro. Un equipo internacional de 13 personas asiste a Massimo Bottura. Proceden de Perú, Japón, Canadá o México. Una colaboración de gran éxito. La revista británica Restaurant Magazine eligió a Hostería Francescana como el mejor restaurante del mundo. Davide Di Fabio es la mano derecha de Massimo Bottura. Trabajan juntos desde hace 11 años. Hemos vivido todo el camino que recorrió el restaurante para convertirse en número 1. Participamos de lleno en el proceso. Por eso estamos tan orgullosos y felices. Creo que esta oportunidad solo se presenta una vez en la vida. Su lema es calidad frente a cantidad. En Hostería Francescana solo se sirve a unos 30 clientes repartidos en 10 mesas. Las reservas hay que hacerlas con meses de antelación. El menú más barato cuesta 150 €. Para los comensales lo primordial debe ser la experiencia, por eso no se permite grabar videos. El equipo quiere permanecer fiel a sí mismo y al restaurante, más aún después del galardón. Con toda la atención puesta en nosotros, es importante que sirvamos de ejemplo. Siempre les digo a los más jóvenes: viajad, descubrir nuevas culturas y viajad con los ojos y oídos bien abiertos para absorberlo todo, la energía cultural. Pero no olvidéis quiénes sois ni de dónde venís. La Hostería Francescana ha hecho historia. Es la primera vez que un local italiano lidera la clasificación de los mejores restaurantes del mundo. El verano es la época perfecta para vacacionar bajo el sol en una isla. Hoy conoceremos una de las islas más populares del continente europeo. Grecia es un lugar conocido por la gran cantidad de islas que forman parte del país. Una de esas islas en el mar Egeo es Míkonos, lugar en donde, según la mitología griega, Hércules derrotó a varios gigantes invencibles. Durante los años 1960, se convirtió en uno de los lugares favoritos para los ricos y famosos de Europa. Y como podrán ver, ha mantenido el encanto y misticismo que originalmente lo hicieron un destino tan popular. El viejo puerto de Míkonos, conocido también como la Pequeña Venecia. Frente a él, en Kato Mili, se alzan 5 molinos de viento, símbolo de las Islas Cícladas, que todos los años atraen a más de 2 millones de turistas. Muchos visitantes se quedan, como los alemanes Thomas Heine y Mario Hertel, que en 2012 abrieron un hotel en la isla. San Giorgio se encuentra en Paranga, a orillas del mar, a unos 6 kilómetros del ajetreo de la ciudad. El diseño se mezcla aquí con la tradición.
33 habitaciones decoradas con madera y objetos de la región. Quisimos crear un lugar donde uno pudiera sentirse como en casa o como en la casa de su mejor amigo, donde